Las paredes eran perfectas, sin una sola mancha, con cuadros religiosos alineados con precisión. Nada estaba fuera de lugar en la casa de los Preciado. Todo tenía una razón, una posición exacta, como si el orden fuera más importante que la comodidad. Dana y Daniela crecieron en esa estructura. Desde pequeñas, entendieron que su madre, Adela Preciado, no solo dirigía su hogar, sino también la imagen que proyectaban al mundo. Su padre, Humberto, era un hombre serio, de pocas palabras, pero su autoridad se sentía en cada rincón de la casa. Dios me ha puesto aquí para guiar, no para ser comprendida, repetía Adela, con una sonrisa que nunca parecía realmente cálida. Las rutinas en la casa Preciado estaban claras. Oración en familia cada mañana. Clases de etiqueta y comportamiento apropiado. Revisión de deberes y actividades de la iglesia. Para Dana y Daniela, la iglesia no era solo un lugar de fe. Era un escenario. Desde pequeñas aprendieron a caminar con gracia, a hablar con autoridad, a vestir impecablemente. Siempre correctas, siempre perfectas. Pero fuera de ese ambiente de control, había otro lado de ellas. Un lado que pocos conocían. Humberto Preciado rara vez estaba en casa. Su trabajo lo mantenía fuera la mayor parte del tiempo, viajando de ciudad en ciudad, cerrando negocios, asistiendo a reuniones que solo él comprendía. Para muchos, era un hombre respetable, proveedor de su familia, un esposo de éxito. Pero para Dana y Daniela, era poco más que una presencia ocasional, una voz autoritaria que llegaba por unos días y volvía a desaparecer. En su ausencia, Adela gobernaba el hogar con mano firme. No permitía errores. Cada minuto del día tenía que estar estructurado, cada acción debía reflejar disciplina. Para ella, sus hijas eran un reflejo de su dedicación, y no podía permitirse que una sola grieta apareciera en su imagen pública. Las reglas eran claras. No levantar la voz en casa. Responder con respeto, sin cuestionar. Nunca llegar tarde a una reunión de la iglesia. Si alguna vez incumplían una norma, no había gritos, pero sí castigos silenciosos. Privaciones de actividades, miradas frías, días completos sin más palabras que órdenes secas. El castigo más duro no era físico, sino emocional, la decepción de su madre. Las niñas aprendieron rápido, ser perfectas no era una opción, era una obligación. Dana y Daniela no eran simplemente hermanas. Eran un reflejo exacto de las expectativas que su madre había construido para ellas. Desde pequeñas, aprendieron que no debían fallarse entre sí, que su alianza era la clave para mantenerse en lo más alto. La relación entre ambas no estaba basada en cariño, sino en estrategia. En casa, compartían secretos sobre cómo evitar castigos, cómo hacer que su madre las viera como hijas ejemplares. En la iglesia, eran cómplices, asegurándose de que su imagen permaneciera impecable. Para el resto del mundo, Dana y Daniela eran las hermanas perfectas. Siempre juntas, siempre coordinadas, siempre sonrientes. Pero cuando estaban solas, su verdadera dinámica emergía. Dana era la líder. Su carácter dominante, su rapidez para hablar y su forma de convencer a los demás la convertían en el centro de atención. Sabía qué decir y cuándo decirlo, y no temía manipular situaciones a su favor. Daniela era la estratega. Sabía cuándo quedarse en silencio y cuándo intervenir. Su fuerza no estaba en su voz, sino en su capacidad de observar y detectar debilidades. Donde Dana actuaba con arrogancia, Daniela calculaba cada movimiento. Cuando querían algo, lo obtenían. Si había algún obstáculo, lo eliminaban. Y si alguien les desafiaba, aprendían rápidamente cómo hacer que esa persona desapareciera de su camino. Aspectos de las hermanas que no eran compatibles con la fe que defendían. Daniela siempre se sintió más cercana a Adela. De alguna manera, necesitaba su aprobación más que cualquier otra cosa. Si su madre enseñaba una nueva norma, Daniela la seguía sin cuestionar. Era la hija que nunca desobedecía,
la que escuchaba cada palabra y la convertía en regla. Si Adela despreciaba a alguien en la iglesia con un comentario sutil, Daniela lo incorporaba a su propia percepción. Si su madre decía que alguien era indigno, para Daniela esa persona dejaba de existir. En casa, su admiración por Adela era evidente. Observaba su forma de hablar, su elegancia, su manera de dar órdenes sin levantar la voz. Para ella, ser como su madre no era una opción, sino el único camino posible. Dana, en cambio, tenía más independencia. Sabía que su madre era dominante, pero también entendía cuando podía escapar un poco de su influencia. Era más astuta, más flexible. Daniela, sin embargo, jamás cuestionaría nada que viniera de su madre. Nada era para compartir. Desde pequeñas, las hermanas Preciado habían aprendido que las cosas eran suyas y de nadie más. Si Daniela tenía un libro que le gustaba, Dana podía verlo, pero no tocarlo. Si Dana compraba un nuevo accesorio para el cabello, Daniela podía admirarlo, pero no usarlo. En su mundo, todo debía permanecer exclusivo, intacto, solo para ellas. No prestaban cosas, no intercambiaban ropa, no compartían pensamientos que no fueran estratégicos. Porque compartir significaba debilidad, significaba perder control. Si alguien les pedía algo, simplemente negaban con una sonrisa perfectamente ensayada. Y si alguien insistía, hacían que pareciera ridículo por siquiera haber preguntado. El control que ejercían sobre su imagen no se limitaba a la iglesia. En el Colegio Valles, también mantenían un estándar impecable. Cada día, sus uniformes estaban perfectamente planchados, sin una sola arruga. Sus zapatos siempre limpios, su cabello arreglado con precisión. No había espacio para un solo error en su apariencia. Si alguna vez una de ellas tenía el cabello fuera de lugar, la otra rápidamente lo corregía. Si alguien en la escuela intentaba decir que se veían cansadas o diferentes, ellas reían con aire de superioridad, como si el comentario fuera absurdo. Las demás niñas en el colegio sentían la presión de su perfección. Algunas querían imitarlas, otras simplemente trataban de no llamar su atención para evitar su juicio. Desde que tenía memoria, Daniela había sido comparada con su hermana. Sus rasgos físicos eran tan similares que la gente siempre asumía que eran idénticas. Parecen gemelas, escuchaba constantemente. Pero Daniela odiaba eso. Dana siempre había sido la que hablaba más fuerte, la que tomaba la iniciativa, la que llamaba la atención sin esfuerzo. Desde que nació, Daniela había quedado relegada a ser la sombra de su hermana. Le molestaba aún más porque no podía evitarlo. Se parecían demasiado. A veces, cuando se miraba al espejo, sentía que estaba atrapada en la imagen de alguien más, como si su identidad le perteneciera a Dana. Ella quería ser su propia persona, quería destacarse sin que la relacionaran con su hermana. Pero en la iglesia, en la escuela, en su casa, siempre era una de las Preciado, nunca simplemente Daniela. Esto la hacía aferrarse aún más a su madre, porque sabía que Adela la veía por separado, no solo como la gemela de Dana. Si en el mundo era invisible, en los ojos de su madre era la hija perfecta. Y por eso, cada vez que alguien la comparaba con Dana, dentro de ella crecía un resentimiento difícil de ocultar.